Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias al Centro Regional de Formación del Profesorado por haberme invitado otra vez a estar aquí en Toledo. Yo estuve en el encuentro del Esdúquere, no sé si la mayoría estuvisteis allí. La verdad es que me encantó, lo disfruté muchísimo. Y cuando me dijeron si podía volver a venir, pensé, bueno, yo encantada, ya voy a pedir que me pongan un piso por aquí por Toledo y no tener que levantarme a las 5 de la mañana, que esto me duele en el alma. Vale, creo que acabamos con mi ponencia, por lo tanto entiendo que a lo mejor estáis cansados, cansadas. Voy a intentar ser amena o voy a intentar ser quizá un poco más interactiva para que se haga un poco más ligerita la sesión. Tenemos hasta las 2, si no me equivoco. ¿Me avisas, Esmeralda? Porque no tengo reloj para yo ajustarme un poco. Y básicamente vengo a hablaros un poco de esto, acerca de funciones ejecutivas y creatividad. De hecho, para mí la creatividad es una de las funciones ejecutivas principales. Es un concepto que no tiene mucha popularidad, o no sé si muchas personas de las que estáis aquí habéis oído hablar de ello. ¿Os suena el término funciones ejecutivas? Michu, michu, ¿eh? Hay gente que me dice que sí, gente que dice que no. El concepto en sí no es muy popular, no es muy atractivo. De hecho, a veces la gente se imagina pues una persona, un ejecutivo que está yendo a trabajar. No tiene nada que ver con eso y es una lástima que no tenga buena prensa, porque yo creo que es un concepto que es importantísimo trabajarlo desde las aulas. De hecho, yo estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras lo trabajáis, pero muchas veces no ponemos el foco en ello. Y si no ponemos el foco, no ponemos la intención, no lo estamos evaluando, y si no lo estamos evaluando parece que no tenga la importancia que realmente tiene. Entonces yo creo que si podemos repensar nuestra práctica educativa o repensar nuestra práctica pedagógica poniendo el foco aquí en lo importante que es desarrollar y promocionar el uso de funciones ejecutivas en el aula, creo que va a ser mucho más fácil poder ver el beneficio a corto, medio y largo plazo. ¿Sí? Por tanto, vengo a hacer propaganda acerca de las funciones ejecutivas. Dentro del marco de lo que es la neurociencia educativa, la neuroeducación, la neuropsicopedagogía y demás, ¿eh? O sea, hasta qué punto, que esto es un poco de lo que hablamos en la sesión de Esdúquere, hasta qué punto la neurociencia o la neurociencia cognitiva puede ser un marco teórico en el que fundamentar, justificar prácticas educativas. Ya dijimos que teníamos que ser muy prudentes con esto, que realmente hay una sobreestimación de hasta qué punto las prácticas neuroeducativas o las prácticas educativas pueden estar fundamentadas 100% en un ámbito teórico que no tiene mucho que ver con lo que está pasando en un aula. Entonces sabemos que hay ciertas barreras y ya hablamos de ello en el Esdúquere, pero sí que todo el tema de funciones ejecutivas, que sobre todo viene del ámbito de la neuropsicología, nos aporta mucho, una mirada muy clara y que es muy aplicable a un campo más social o práctico como es el campo pedagógico. Sobre funciones ejecutivas ha habido muchísimas definiciones. La primera persona que las definió fue Muriel Lézac, a quien aprovecho también para visibilizar. Una de las cosas que nos pasa en el ámbito científico, y a mí especialmente en el ámbito neurocientífico, es que cada vez que yo veo un apellido automáticamente pienso que es un hombre. No sé si os pasa a vosotros y vosotras. Yo leo Lézac y automáticamente me imagino un investigador. Nunca me imagino una investigadora, ¿no? Por lo tanto, siempre que tengo neurocientíficas a las que visibilizar, aprovecho y lo hago. Muriel Lézac, que vivió hasta el año pasado, murió el octubre del año pasado con 94 años. Fue una neurocientífica estadounidense súper famosa y fue la primera persona que definió el concepto de funciones ejecutivas, y lo definió de esta manera. Para ella, las funciones ejecutivas son habilidades mentales necesarias para llevar a cabo conductas originales, efectivas y socialmente responsables para conseguir metas. Esta es la primera definición, luego ha habido muchas más y acabaremos consensuando una, pero hay varias cosas importantes ya en esta definición. Habilidades mentales, conductas originales, efectivas, por lo tanto no es cualquier tipo de conducta la que es guiada por las funciones ejecutivas, y socialmente aceptadas, conducta además orientada a metas, orientada a objetivos. Y para ella era un procesamiento cognitivo muy complejo que por lo menos se componía de estos 4 componentes de aquí: formularse objetivos, planificar la acción, desarrollar esta acción, o sea, iniciarla, mantenerla y finalizarla, porque muchas veces iniciamos muchas cosas pero no las mantenemos y no las finalizamos. No hay un buen control ejecutivo ahí. Hemos planificado mucha una acción pero no la hemos mantenido en el tiempo ni la hemos finalizado. Cuando hace falta finalizar, finalizar también es una toma de decisiones y también es importante hacerlo de forma consciente, y sobre todo lo que tiene que ver con la automonitorización. Sí, yo creo que esta es una de las funciones ejecutivas clave, y además tengo la sensación de que la mayoría de niños y niñas que son capaces de automonitorizarse van muy bien equipados para ir por la vida.
No todos y todas, a la gran mayoría hay que hacer un acompañamiento o hay que hacer esta monitorización, esta autoobservación y esta autocorrección un poco más explícita, pero los que ya lo llevan de serie, yo esto siempre lo digo, estos niños y niñas salen adelante a pesar de cualquier maestro y a pesar de cualquier sistema educativo. Pero si no, es importante poner el énfasis aquí. Después de Lezak tuvimos muchos otros autores que han intentado definirlas. Yo me quedo más o menos con esta, porque es muy simple y muy globalizadora. Tiene que ver con mecanismos de control cognitivo complejo. Esto quiere decir que van a ser habilidades cognitivas muy sofisticadas, las más complejas. De hecho, las funciones ejecutivas son los procesos cognitivos que nos hacen más humanos a los humanos, lo que nos diferencia más a los humanos del resto de especies animales, que también son racionales, que también hay raciocinio, es esta función ejecutiva o estas funciones ejecutivas. Por tanto, pensemos en las funciones cognitivas más complejas que hay, dirigidas a la consecución de metas, orientadas siempre a objetivos, sobre todo lo que tenga que ver con resolución de problemas. Sí, toma de decisiones y resolución de problemas, y que sobre todo se ponen en marcha en situaciones novedosas. Esta es la clave. Donde realmente se ve el rendimiento ejecutivo de un niño, una niña, un adolescente es en situaciones novedosas, inesperadas, donde hay incertidumbre, donde no puedo tirar de memoria, repetición y rutina. Allí es donde veo si realmente hay función ejecutiva. Y esto es lo que nos interesa desarrollar, porque esto nos lo están diciendo siempre, ¿no? Que no somos capaces de imaginar qué futuro se van a encontrar los niños, niñas y adolescentes el día de mañana. No tenemos ni idea de a qué se van a dedicar, por lo tanto va a ser un futuro incierto. Lo que sí sabemos es que van a necesitar resolver problemas y tomar decisiones en ese futuro incierto. Por tanto, tenemos que equiparles con estas funciones ejecutivas. Van a ir bien equipados para ir por la vida. Luego, cuando ya se definió el concepto, empezó a ser un cajón desastre. O sea, cualquier función cognitiva que era mínimamente compleja se metía dentro del cajón de las funciones ejecutivas, y teníamos una lista de funciones ejecutivas larguísima, infinita. Todo lo que parecía mínimamente complejo, ¡pum!, para el cajón de las funciones ejecutivas. Hasta que al cabo de unos años hubo bastante consenso, aquí he puesto dos autores, pero hay muchos más autores, que están de acuerdo en definir 3 funciones ejecutivas básicas sobre las que luego se construirán el resto de funciones cognitivas complejas, como son memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio o inhibición de respuesta. Estos serían como los 3 pilares, y encima de estas 3 funciones ejecutivas es que construimos el resto de funciones ejecutivas más complejas, que tienen que ver con secuenciación, planificación, anticipación, generación de expectativas, resolución de problemas, organización temporal. Hay un montón de funciones ejecutivas, pero que van a depender de estas 3, que son las principales. Y estas 3 funciones pues, nos van a permitir lo que decíamos, tener una conducta eficaz. Por lo tanto, si hablamos de conducta eficaz, igual que Lezak hablaba de conducta eficiente, estamos hablando de conducta adaptativa. Sí, esta es una de las ideas, uno de los conceptos claves que nos tiene que quedar claro. Si estamos hablando de funciones ejecutivas, estamos hablando de adaptación, de capacidad adaptativa al entorno. Por lo tanto, para mí estamos hablando de conducta inteligente. Sí, yo soy más inteligente si soy más adaptable a las demandas del ambiente, que son muy cambiantes. Por lo tanto, tengo una conducta que es eficaz, que es creativa, que es aceptada socialmente, porque esto es uno de los componentes más complejos que tiene nuestra adaptación como especie, ¿no? El resto de animales se tiene que adaptar a un contexto natural, pero nosotros sobre todo nos tenemos que adaptar y ser exitosos y exitosas en un contexto social, que es muy imprevisible, que es muy cambiante, que es muy dinámico y que es muy demandante. Se calcula que como el 80% más o menos del gasto energético de nuestro cerebro lo consume el cerebro social, la interacción social, tener que entenderme con los demás. Y sin los demás no sobrevivo, por lo tanto es un gasto que nos beneficia, que es muy necesario, pero es muy cansado. Y vosotros y vosotras que trabajáis con personas todo el día, supongo que lo notáis. ¿Okay? La interacción social es necesaria, pero es muy desgastante. Y mi conducta tiene que ser exitosa también socialmente. Por lo tanto, es una habilidad que es muy flexible. Tengo que estar adaptándome a los diferentes contextos sociales en los que yo tengo que ser exitosa. Y tengo que regular mi conducta ahí. Finalista, no rutinaria o poco aprendida, que requiere planificación, toma de decisiones, inhibir respuestas y atención consciente. ¿Sí? Vamos a ver muy brevemente las 3 funciones ejecutivas principales. No sé si la gran mayoría ya las conocéis y quizá me lo puedo saltar. ¿Os suena esto? Memoria. ¿Sí? Hago un repaso rapidín. Vale. Memoria de trabajo, ¿vale? Working memory. También conocida como memoria operativa.
Tiene poco de memoria y más de función ejecutiva, ¿eh? No penséis en una función más memorística, sino realmente una función muy cognitiva de procesamiento. La memoria de trabajo básicamente lo que hace es operar con diferentes funciones cognitivas y lo que nos permite es tener información online, tener información activa, mantenerla, elaborarla y manipularla para poder resolver problemas complejos. De alguna manera lo que hace la memoria de trabajo es ir a la memoria a largo plazo, activar los conocimientos necesarios que yo necesito para afrontar la situación que me estoy encontrando, el problema, el examen, la conversación, lo que sea, mantener esa información operativa, activa y poder utilizarla para poder incorporar nueva información, para poder resolver un problema, para poder dar una respuesta, para poder comprender lo que está pasando, ¿no? Vosotros y vosotras tenéis un montón de información en la memoria a largo plazo. Todo lo que sabéis sobre el mundo mundial no lo tenéis siempre activo, sino que en función de la situación que estáis viviendo, activáis unos recuerdos, recuperáis una información o recuperáis otra. Y todo lo que vayamos a aprender, siempre lo aprendemos en base a esto, a las ideas previas que yo tenga sobre lo que sea, ¿no? Y ahora estamos aquí en una charla sobre neurociencia o sobre funciones ejecutivas y automáticamente vais a vuestra memoria a largo plazo y buscáis todo lo que sabéis acerca de esto y lo traéis a la memoria operativa, a la memoria de trabajo, para poder seguirme, para poder entenderme, para poder comprender y para poder aprender algo. Esta memoria de trabajo es muy necesaria para el éxito académico, para la comprensión lectora, para las habilidades matemáticas, para resolver problemas, para tomar decisiones, la capacidad de mantener la información online y poder manipularla, elaborarla, hacerla más compleja, más estructurada, ¿sí? Y esto es una capacidad como de mantener. Un ejemplo muy claro es si yo os pido, por ejemplo, que me digáis vuestro teléfono al revés, ¿sí? Se puede, se puede. Vais a la memoria a largo plazo, lo mantenéis activo y lo elaboráis de una forma diferente. Esto es memoria de trabajo. La estamos utilizando constantemente, ¿eh? Si no, no podríamos ni siquiera tener conversaciones. Por tanto, esta es una de las básicas, combinada con flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva para mí sería un sinónimo de creatividad. Luego, cuando hablemos de creatividad, tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con la capacidad que tenemos de cambiar nuestro pensamiento, nuestra conducta o nuestra estrategia para responder de una forma diferente a las demandas del entorno cuando mi respuesta no ha sido exitosa. ¿Sí? Se dice que las personas tropezamos 2 o 3 veces con la misma piedra, digamos que a la cuarta ya tendríamos que cambiar de estrategia. Si no, no estamos siendo adaptativos o no estamos siendo suficientemente flexibles, ¿eh? Hay personas que necesitamos tropezar con lo mismo 500 veces, ¿eh? Hasta que aprendamos. Pero en principio la flexibilidad nos permite esto. Si yo he intentado algo y no ha funcionado, lo lógico es intentar algo diferente. Esto que parece tan lógico muchas veces nos cuesta un montón, porque cuando ya tenemos un camino hecho, pues por ahí que sigo y por ahí que sigo y por ahí que sigo, a ver si el entorno cambia en lugar de cambiar yo. Esto deriva básicamente de esta automonitorización que decíamos. Sí, lo que os decía ahora, los chicos y chicas que son capaces de autoobservarse y darse cuenta de dónde se han equivocado y autocorregirse, estos lo tienen. Estos tienen el éxito prácticamente asegurado, porque se pueden automonitorizar y autocorregir. No todos y todas vienen con esto de serie, entonces hay que hacer como este acompañamiento. Y esta flexibilidad requiere también de control inhibitorio, que es la siguiente función ejecutiva principal. ¿Por qué? Porque cuando yo he intentado una estrategia que no ha funcionado, tengo que aprender a inhibirla para generar otra. Y generar otra es un proceso original de construcción de una nueva estrategia que hasta ahora yo no había utilizado. Sí, la inhibición de respuesta tiene que ver con esto, con la capacidad de interrumpir una conducta que es más o menos automatizada o más o menos rutinaria, que no es pensada. Sí, todos y todas actuamos con muchísimos automatismos, tenemos muchos automatismos, muchos hábitos, muchas rutinas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí, porque vamos con el piloto automático todo el día, ¿no? Pi, 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 no te das cuenta ni que has cogido el coche y ya estás aquí, porque vamos mucho por hábitos y vamos mucho por rutinas. Nuestro cerebro está diseñado para consumir poco y los hábitos y las rutinas hacen que consumamos poco. Entonces es como un diseño económico de nuestro cerebro, pero que nos hace ser poco eficaces a veces, ¿sí? En este caso, la inhibición de respuesta lo que permite es controlar estos impulsos o demorar las gratificaciones o controlar conductas que son rutinarias, automatizadas, cuando yo veo que no son efectivas. No sé si conocéis este test. El Marshmallow Test, ¿habéis visto el vídeo? Si no, yo os recomiendo que lo pongáis, es súper divertido.
A ver, el vídeo es gracioso, pero básicamente está reproduciendo un estudio real, un estudio que se hizo en los años 60 en la Universidad de Stanford, en la que se utilizaba un marshmallow o también se utilizaba un pretzel, ¿eh? Y lo que se hacía es una tarea que se conoce como demoración de gratificación. Se cogía a los niños y niñas de unos 4 o 5 años, más o menos, se les sentaba en una habitación en la que estaban completamente aburridos, porque claro, si les pones una pantalla ya no cuenta, ¿vale? Y se les daba un marshmallow y se les decía: si te esperas a que yo vuelva, te daré 2. ¿Ok? Es demorar la gratificación. ¿Qué prefiero? ¿Una gratificación inmediata o el doble de gratificación si soy capaz de esperar y demorar y controlar el impulso de comerme este marshmallow? Les dejaban solos unos 15 minutos. 15 minutos para niños de 4 años sin pantallas es una eternidad. ¿Vale? Bueno, el vídeo es muy gracioso, por ejemplo esta, pero yo creo que esta tiene menos de 4 años seguro, ¿eh? Esta, nada más ponerle el plato se lo come y chimpún, y ya volverás si quieres, y recoge el plato y se lo lleva y ya está. Pero luego hay muchos que sí, y de hecho es muy gracioso porque en este estudio luego lo que se hizo fue analizar las estrategias que tenían los niños para resistirse al impulso, ¿no? Había niños que ponían las manos en el culo para estar sentados, había otro que no miraba y que iba haciendo así para no mirar el marshmallow, otro que lo iba oliendo. O sea, generan estrategias. Estas estrategias son creativas porque nadie les ha dicho cómo lo tienen que hacer. Cuando permitimos que haya diferentes opciones es cuando aparece la creatividad. Si yo te digo, siéntate aquí y haz esto, no sé qué, el niño va a hacer lo que yo le diga, por complacerme, por obediencia, por amor, por lo que sea, ¿no? Y cuando no se les dice nada es cuando aparecen estrategias creativas. Lo que se vio en este estudio, aunque esto pueda ser pues un poco una pantomima de lo que pasó, es un estudio que se conoce o que se dice que es un estudio longitudinal, porque lo que se hizo fue seguir a estos niños hasta la edad adulta. Estos estudios cuestan mucho de hacer porque son muy costosos económicamente. ¿Quién quiere dedicar 40 años de su vida a un estudio? Muy poca gente, ¿vale? En este caso se hizo y se vio que los niños y niñas que habían controlado mucho mejor esta demora de gratificación tenían mejores outcomes, mejores resultados en la vida a nivel social, personal, laboral, académico, familiar, a todos los niveles. Es una correlación. Cuando hablamos de correlaciones no podemos establecer causa-efecto, ¿eh? Estamos diciendo que los niños y niñas que tienen mayor control inhibitorio tienen mayor no sé qué, pero no sabemos si casualmente los niños y niñas que tienen mejor éxito académico casualmente tienen mayor control inhibitorio, ¿eh? Hablamos solo de correlación en estudios de neurociencia, pero por si acaso trabajemos el control inhibitorio, no vaya a ser que sí que realmente la causa sea esta. De hecho, el control inhibitorio está muy relacionado con autorregulación emocional, con afrontación del estrés, con conductas de riesgo, con impulsividad. Sí, todo esto son factores protectores, sobre todo para la adolescencia, pero también para la edad adulta. ¿Ok? Vale, pues estas serían como las 3 funciones ejecutivas principales que permiten un montón de funciones cognitivas complejas más. Esto permite que yo planifique mi acción, que la secuencie, que anticipe, que yo cree expectativas, ¿no? Antes de tomar una decisión, lo que hacemos es imaginar todos los escenarios posibles de esa decisión que voy a tomar. Tener iniciativa. Por ejemplo, la iniciativa es una de las funciones ejecutivas más básicas, porque ¿de qué sirve que yo planifique súper bien si al final no me atrevo a dar el paso? Si no me atrevo, no tengo la voluntad de dar este paso, ¿no? Los diferentes tipos de atención, evidentemente esto también de alguna manera deriva o depende, ¿no?, de esta capacidad de yo querer enfocalizar donde yo necesite. También tiene que ver con control de distractores. El control inhibitorio también tiene que ver con eliminar todos aquellos estímulos que no me permiten concentrarme. Sí, esto es clave también para el éxito académico. Luego correlaciona con cognición social. De hecho, hay muchos autores que consideran que la cognición social sería el cuarto o la cuarta función ejecutiva principal. Hay muchos modelos que ya la incluyen, ¿eh? Después de memoria de trabajo, flexibilidad y control inhibitorio, añaden cognición social como esta habilidad para poder interpretar, identificar y codificar las señales sociales y utilizarlas de forma exitosa, para que mi conducta sea exitosa, adaptativa a diferentes contextos sociales, como una de las funciones ejecutivas básicas también. La autorregulación emocional, la creatividad, y todo esto evidentemente son funciones que son esenciales para el éxito académico, para el éxito escolar, porque constantemente les estamos pidiendo esto.
en muchísimas situaciones de enseñanza-aprendizaje, pero para mí tiene que ver sobre todo con el éxito en la vida, porque todas estas funciones están relacionadas con resolución de problemas o con toma de decisiones, y ya lo hemos dicho, no sabemos a qué se van a dedicar, pero sí sabemos que van a tener que tomar decisiones y resolver problemas. Por lo tanto, correlaciona con éxito a largo plazo, no solo éxito escolar, no solo nos interesa el éxito académico. Y estas funciones ejecutivas, evidentemente, como son las funciones cognitivas más complejas que tenemos, pues también dependen de la parte del cerebro más complejo que tenemos, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte del cerebro localizada más anterior, la que tenemos justo detrás de la frente, que forma parte del lóbulo frontal, y es la parte del cerebro que más ha evolucionado en humanos respecto al resto de especies animales. Por lo tanto, es la parte del cerebro más moderna, filogenéticamente hablando, la que es de más reciente aparición, y esto correlaciona con funciones cognitivas más sofisticadas, y también es la parte del cerebro que tiene mayor conectividad con el resto del cerebro. Por lo tanto, funciones ejecutivas no solo depende de corteza prefrontal, sino que diferentes funciones ejecutivas dependen de diferentes redes neurales localizadas en el lóbulo prefrontal y también con sus conexiones en diferentes áreas corticales y también en áreas subcorticales. Fijaros, hay conexiones hasta con el cerebelo. Por lo tanto, la función ejecutiva correlaciona con todo, ¿no? Es como que realmente, de hecho, se ha considerado que la función ejecutiva es como el director de orquesta, como si fuera una torre de control de un aeropuerto. Es el director de orquesta que decide, atención, percepción, memoria, ahora tú, ahora tú, ahora tú. Como que regula realmente el resto del funcionamiento cognitivo. Pues esta parte del cerebro, aparte de ser la más moderna filogenéticamente hablando, la que nos hace más humanos a los humanos, la de más reciente aparición, también es la parte del cerebro que tarda más en madurar. Sí, la maduración del cerebro va de posterior a anterior y no estamos hablando de un prefrontal maduro hasta... ¿Alguien se atreve a decir una edad? ¿A qué edad creéis que tenemos un prefrontal maduro? 20... Siempre hay alguien que me dice, nunca. ¿Ves? Por aquí, ¿no? No. Llega. La maduración llega. Llega y después empieza el envejecimiento, ¿eh? No quiero desilusionar a nadie. Pero llega. A día de hoy, en sociedades occidentalizadas, que a mí me encantaría ver qué es lo que está pasando en cerebros adolescentes de otras culturas, estamos hablando de un prefrontal maduro a los 28-30. Maduro. No podemos saber... Sí. Y espérate, dicen por ahí. El problema es, seguramente aquí hay un factor ambiental muy clave, ¿sí? Porque no podemos saber cuándo finaliza la adolescencia tal cual, ¿no? La pubertad es física, yo veo cuándo empieza y cuándo acaba. La adolescencia no, la adolescencia es un periodo de transición psicosocial entre que yo soy considerado un niño o una niña y soy considerado un adulto. ¿Cuándo se considera que un adolescente es un adulto? Cuando asume roles de responsabilidad adulta, trabajo, autonomía, casa. Como eso se está demorando tantísimo en el tiempo, puede ser que esto esté haciendo que este prefrontal madure más tarde. No podemos estar seguros, ni seguras, porque no tenemos los prefrontales de hace 30 años y porque no tenemos los prefrontales de otras culturas. Solo tenemos adolescentes occidentalizados. Pero parece ser que va a haber un factor ambiental clave ahí. Esto aprovecho para decir, porque de hecho en el documento que me pasasteis, a veces esto se interpreta como, pobrecillos, como no tienen prefrontal... No, oye, que lo estoy diciendo en serio. No les pidamos, ¿no? No pidamos que tomen decisiones, no pidamos que planifiquen, no pidamos... El mensaje, la idea es totalmente la opuesta. Si queremos que haya prefrontal, hay que demandar prefrontal. Sí, tiene que aparecer una demanda externa que ceda autonomía, porque realmente muchos de los problemas que tenemos en la adolescencia es porque los adolescentes reclaman ser tratados como adultos y el mundo adulto los infantiliza. Y toman las decisiones por ellos porque no queremos que se equivoquen, no queremos que sufran y no les permitimos que su prefrontal madure. ¿Cómo hemos aprendido nosotros y nosotras? Pegándonos de cabeza, equivocándonos, fracasando.
es lo que necesitamos para madurar realmente, ¿no? Y ahora estamos, lo digo porque esto me toca a mí muy personalmente, porque ahora me están llegando. Los que salen de los institutos llegan a la universidad y por primera vez me estoy encontrando con generaciones de chicos y chicas que son muy débiles emocionalmente hablando, y por primera vez nos están empezando a llegar padres a la universidad que cómo estamos suspendiendo a su hija. No, no es de risa, chicos. No es para reírse. Es muy grave. Sí, ojo. Es muy grave, lo digo en serio, ¿eh? Todo el mundo se ríe, pero no. No. Esto habla de una incapacidad real. Cuando esa persona ya es una persona adulta, en teoría, y tendría que ser capaz de resolver sus problemas de forma autónoma. No, yo de verdad nunca me había pasado, ¿eh? Y claro, yo pensaba, ¿pero quién está matriculado aquí? De hecho, una vez, esto no lo contéis, ¿eh? Pero me llamó al despacho una madre y alguien me dice, no, es la madre de no sé quién. Y digo, bueno, pues le voy a pasar a mi madre. Que a lo mejor quiere hablar con mi madre, esta señora. Vale. En fin, esto para decir que este prefrontal tarda en madurar, sí, pero que hay que demandarlo, también. De hecho, durante mucho tiempo no tuvimos pruebas neuropsicológicas que nos permitieran medir el funcionamiento ejecutivo en niños, porque claro, como sabíamos que esto tardaba tanto en madurar, se creía que no había función ejecutiva durante la infancia. A día de hoy sabemos que de los 3 a los 7 el crecimiento es exponencial. El desarrollo de función ejecutiva en infantil es brutal y tenemos estudios que correlacionan un mejor desarrollo de función ejecutiva en infantil con un mejor desarrollo o uso de función ejecutiva en la adolescencia y edad adulta. Por lo tanto, los primeros años pesan un montón. Hay mucha función ejecutiva aquí, si ponemos el foco en ello, y si realmente entendemos que es importante potenciar esto. Y fijaros, más o menos la asíntota es hacia los 24, 25, 29, que es cuando decíamos que el prefrontal ya está madurito y después ya empezamos pues a envejecer. Sí, no es en picado, pero una vez el cerebro está maduro, empezamos a envejecer. Yo lo noto, no sé. Vale. ¿Qué ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de las funciones ejecutivas? Que se ha empezado a popularizar un montón hasta el punto que se empieza a decir que es el nuevo cociente de inteligencia, ¿vale? Ya sabéis que esto, las modas o las etiquetitas, nos gustan un montón. El caso es que se ha visto con un montón de estudios que el desarrollo de estas funciones ejecutivas es un factor predictor de éxito, incluso más que el cociente de inteligencia, incluso más que el nivel socioeconómico. Esto a mí me pareció brutal, porque ya sabéis que el nivel socioeconómico siempre es un factor protector o siempre es un factor de riesgo, y el que nace pobre muere pobre, y esto, ¿no? El círculo de la pobreza realmente es muy difícil de romper, ¿no? Y siempre hay un factor protector ahí, ¿eh? Los niños y niñas con un nivel socioeconómico elevado siempre tienen un mejor desarrollo, un mejor éxito académico, social, bla, bla. Lo que hemos visto es que es más predictivo tener un buen desarrollo de función ejecutiva que el cociente de inteligencia o que el nivel socioeconómico. Por lo tanto, es realmente una medida de equidad. Esto sí es una medida de equidad, porque yo no puedo hacer que los niños pobres tengan dinero, pero si los equipo con unas buenas funciones ejecutivas, estoy por lo menos promoviendo un factor protector. Evidentemente hay muchos otros que pesan, porque un nivel socioeconómico bajo no viene solo, normalmente viene con muchas más cosas. Pero es importante tenerlo en cuenta si realmente la escuela pretende ser un mecanismo de compensación social o un ascensor social, por aquí vamos bien. Porque yo no voy a poder hacer que tengan más o menos dinero. Sí que puedo hacer que tengan mejores o peores funciones ejecutivas. Y estos son un montón de estudios, ¿vale? Solo por poner unos cuantos de con qué correlaciona un buen desarrollo en funciones ejecutivas. Correlaciona, ya lo hemos dicho, con un mejor rendimiento académico, con mejores competencias sociales, con una mejor comprensión lectora. Fijaros, ¿no? Para poder comprender lo que leo, tengo que poder mantenerlo en la memoria de trabajo, elaborarlo, después entenderlo, comprenderlo, integrarlo. Habilidades matemáticas, adaptación escolar, habilidades sociales, calidad de vida. Hay incluso un estudio que correlaciona las personas que tienen un mejor desarrollo en función ejecutiva, dicen ser más felices. Puntúan más alto en felicidad, tal cual, no sé cómo se mide la felicidad, pero dicen por lo menos ser más felices. Mejor satisfacción marital. Fijaros, ¿no? El control inhibitorio, no decir las cosas cuando no tocan. Ser flexible. Sí, es clave, ¿no?
Satisfacción marital también, mejores relaciones de amistad, mejor desarrollo profesional. Sé que parece un poco café para todos, pero es que realmente parece una panacea. Cuando coges los estudios y los analizas, es que realmente hay correlaciones por todas partes, con un montón de otras variables, ¿no? Y esto a mí me gusta relacionarlo con las life skills de la OMS, que yo no sé por qué nadie habla de esto. La OMS hace un montón de años definió unas habilidades para la vida y pensó, ¿qué necesitan las personas para ir por la vida? Y definió un montón de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Y cuando yo las miro, pienso, pero si todo esto es función ejecutiva, vale que yo estoy sesgada, y es mi obsesión. Pero fijaros, toma de decisiones, lo estamos diciendo todo el rato, resolución de problemas, pensamiento creativo, que es flexibilidad, pensamiento crítico, que es más o menos lo mismo, comunicación efectiva, habilidades sociales, autoconsciencia, que esto tiene que ver con el automonitoreo que decíamos, con la autoobservación y la autocorrección, el cómo yo dirijo mi vida. También tiene que ver con la automotivación. Esto es fundamental, es importantísimo. Yo me estoy encontrando muchos chicos y chicas en la universidad que no les motiva nada, que son grises. Yo me acuerdo de una alumna que un día la cogí y le dije, dime qué te gusta y hago una clase para ti. Porque no se emocionan con nada, no reaccionan con nada. Y esto, muy a mi pesar, muchas veces tiene que ver con el sistema educativo que han vivido, que está tan marcado, tan pautado por motivaciones extrínsecas, que básicamente son las notas, que yo ya pierdo el interés por aprender y solo tengo interés en aprobar. Entonces llevo toda la vida funcionando en función de motivaciones extrínsecas, lo que me dicen que tengo que hacer. Y cuando yo llegue a la vida y me tenga que automotivar el resto de mi vida, voy a tener problemas para hacerlo, porque estaré como realmente desconectada de qué es lo que a mí me gustaba, cuál era mi necesidad, por qué quería y para qué quería hacer yo esto. Sí, esto pues se puede recuperar, no pasa nada, pero cuesta un montón. Empatía, afrontar emociones, afrontar estrés. ¿No? Fijaros si realmente es importante esto para ir por la vida. ¿De qué depende el desarrollo de funciones ejecutivas? ¿Qué dice la literatura científica? ¿Vale? Por un lado tenemos un montón de estudios que hablan de los estilos parentales. Los estilos parentales favorecen, intervienen o interfieren en el desarrollo de funciones ejecutivas. ¿Cuál es el mejor estilo parental? Pues ya lo sabéis todos y todas, el democrático, el autorizativo, el responsivo. Sí, es el que cede autonomía, el que acompaña, el que pone norma, pero con amor, con cariño. Este es el mejor estilo parental, sobre todo porque va a ir de la mano de un buen vínculo de apego. Sí, el vínculo de apego, que el niño o la niña desarrolle un buen vínculo de apego es un factor protector para la vida. Sí, para el éxito escolar, pero también social, personal, de pareja, de lo que sea. La capacidad que yo tenga de vincularme de forma segura a las personas va a depender de la calidad del vínculo que yo tuve en la infancia. Más o menos está calculado que solo un 75% de los niños y niñas están bien vinculados, por tanto 1 de cada 4 no lo está. Lo digo porque es bastante, 1 de cada 4, y no se ve porque es invisible. De hecho, son los niños que no lloran en la adaptación. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué bien, este no llora! No, que no llore mal, porque realmente cuando hay un buen vínculo de apego, no me quites a mi figura de seguridad. Se me acaba el mundo, ¿no? Y por eso las adaptaciones son tan floridas. Esta calidad del vínculo depende básicamente de la responsividad, de cómo el adulto, el cuidador, la cuidadora principal, es capaz de detectar las señales del niño, saber qué es lo que necesita y responder de forma consistente a esa necesidad. Cuando el adulto hace esto, el niño o la niña lo que aprende es a confiar en esa persona y esa persona le da la seguridad emocional necesaria para el desarrollo de cualquier otra cosa. Sí, desarrollo de funciones ejecutivas y de cualquier otra función, pero yo necesito esta seguridad emocional de base para sentirme segura, porque si no, yo lo único que hago es estar pendiente de que me persigue el león, de dónde está el peligro, de dónde está la amenaza. Por lo tanto, el aprendizaje queda en un segundo plano. Aquí solo habría supervivencia, ¿no? Nivel socioeconómico, que ya lo hemos dicho, y nivel educativo parental. A padres y madres con mayor desarrollo, pues también tienen niños y niñas con mayor desarrollo de funciones ejecutivas. Como en estas 4 cosas no podemos intervenir aquí, en las experiencias educativas. Como yo no puedo cambiar los estilos parentales, ni puedo hacer que los pobres tengan dinero, ni el nivel educativo parental, sí podemos intervenir en
las experiencias educativas. De hecho, se han hecho incluso experimentos aquí, investigaciones en las que se han cogido a madres que no eran sensibles a las demandas del bebé y les enseñan a responder a esas demandas, y lo que eran vínculos inseguros pasan a ser vínculos seguros. O sea, también se pueden hacer intervenciones aquí, pero digamos que es mucho más difícil meterse en casa de la gente, ¿no? Es mucho más fácil que proporcionemos experiencias educativas que promuevan este desarrollo de función ejecutiva. ¿De qué manera os imagináis que se ha intentado hacer esto, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, cogen, descubren que esto es el nuevo cociente de inteligencia, venga, éxito, éxito, funciones ejecutivas para todos. ¿Qué os imagináis que es lo primero que inventaron? ¿De qué manera se les ocurrió trabajar esto? ¿Cómo creéis que...? ¿No? De la manera más descontextualizada y artificial posible, como es tareas computerizadas. Vamos a trabajar la planificación y el niño ahí pi, planificando. O vamos a trabajar la toma de decisiones, y todo con tareas computerizadas que no tienen validez ecológica, que se dice, ¿no? Básicamente lo que se recoge en la literatura es un montón de tareas computerizadas que en teoría van a entrenar esta función ejecutiva. Después tenemos programas que lo que dicen es cómo introducir el ejercicio físico para revertir. Realmente hay correlaciones. A mayor rendimiento o mayor ejercicio físico hay mayor rendimiento en funciones ejecutivas también, pero hay que verlo cómo. Y después hay algún estudio, muy poco, que habla de cómo adaptar el currículum, que entiendo que es por donde tendríamos que ir, ¿no? De tareas computerizadas hay un montón, y no quiero hacer propaganda ni contrapropaganda de ninguna, ¿vale? Lo que sí que diré es que Diamond y Link, dos neurocientíficas, mujeres más, en 2016 hicieron un estudio de revisión de todas estas tareas. Un estudio de revisión nos conviene mucho porque lo que hacen es facilitarnos mucho el trabajo. En lugar de tener que coger yo todos los artículos que hablan de diferentes tareas y tal, ellas dos los cogen, los analizan, los comparan y publican un artículo que habla sobre todos estos artículos que ellas han revisado, ¿no? Son muy potentes los estudios de revisión siempre. Pues en 2016 hicieron un estudio de revisión sobre todas estas tareas, y lo que vieron es que la gran mayoría tienen poca o ninguna transferencia. Esto quiere decir que si yo me pongo a planificar con un programilla de planificación, nada tiene que ver con que yo planifique mejor mi vida. No hay transferencia a la vida real, ¿sí? No hay generalización. Yo solo entreno esa habilidad en concreto, pero no estoy mejorando nada más. No sé si llegasteis a jugar a la Nintendo DS, al Brain Training este. ¿Os suena? Que hacías un primer test y te decían, tienes una edad mental de 98 años. Entonces decías, uy. Por ahí te picabas y empezabas a entrenar. Que tú entrenaras en el Brain Training, lo único que hacía es que tú fueras más bueno haciendo eso. Pero nada más. No hay transferencia a la vida. No te hace más listo, ni más inteligente, ni más adaptable, ni más flexible, ni nada, ¿no? Te vuelves bueno solo en eso. Evidentemente dependía del tiempo entrenando, y lo más importante es esto: cuando la práctica finalizaba, los beneficios disminuían. Por lo tanto, tendríamos que estar entrenando con el Brain Training toda la vida, porque cuando lo dejamos, ¡pum!, volvemos al nivel basal. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es el único Brain Training que hacemos toda la vida y que mejora el rendimiento ejecutivo? Ser bilingües. Cuando hablamos más de una lengua de forma nativa, hay muchísimos estudios sobre bilingüismo, y todos son beneficios, solo hay algún inconveniente, pero muy pequeñitos. Cuando tenemos dos lenguas nativas en la mente, no estamos conectando y desconectando una cada rato, sino que tenemos las dos lenguas activas a la vez. Esto a mí me pasa, yo soy catalanoparlante y de hecho tengo todo el rato el catalán que está intentando interferir en mi discurso en castellano. Lo que yo estoy haciendo es control inhibitorio, que es una de las funciones ejecutivas básicas que hemos dicho. Entonces yo estoy haciendo catalán, castellano. Estoy como haciendo un control cognitivo todo el día, porque encima, en función de las personas con las que esté, voy cambiando de un idioma a otro, porque esto es así, ¿no? Cuando empiezas con uno ya no puedes cambiar. Yo conozco gente que los dos son catalanoparlantes, pero se conocieron en castellano y ya solo se pueden hablar en castellano. Es como muy raro. Por lo tanto, es un control inhibitorio que es diario y que es toda la vida, porque nunca dejas de ser bilingüe. Este control cognitivo sí que hace que haya mucha mejora a nivel de funcionamiento ejecutivo, y para mí una de las mejoras más importantes es que reduce la aparición de los síntomas de enfermedades neurodegenerativas una mediana de 5 años. No te ahorras el Alzheimer,
pero lo atrasas 5 años, solo por el hecho de que has estado trabajando mucho el control inhibitorio y esto ha revertido sobre la reserva cognitiva, que se dice. Aparte de mejoras en flexibilidad, en control inhibitorio, en toma de decisiones, en cognición social, también de alguna manera enlentecer el desarrollo de estas enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, bilingüismo, sí, siempre. ¿Ok? Siempre. Siempre son beneficios, siempre, siempre. Menos por el riesgo de anomia. O sea, lo único que se ha visto es que las personas que, por un lado, las personas que desarrollan una única lengua son más expertas en esa lengua, o sea, tienen mayor vocabulario porque solo tienen capacidad o solo están ocupando la capacidad con uno, y después hay mayor riesgo de anomia. Anomia es cuando tienes la palabra en la punta de la lengua y no te sale. Esto le pasa más a las personas que hablan más de una lengua precisamente por eso, porque las dos lenguas están compitiendo y tú no consigues sacar ninguna. Este sí que sería un brain training para toda la vida. El resto de programillas, una vez pasas, desaparece el beneficio, se va y chimpún. Y sobre ejercicio físico, porque esto se había hablado mucho también, si no es un ejercicio físico que tenga demanda cognitiva, o sea que requiera planificación, secuenciación, toma de decisiones, resolución de problemas y demás, solo es aeróbico, no hay realmente mejora en función ejecutiva. Tiene que haber un factor cognitivo también que lo acompañe. Entonces estas autoras dijeron, bueno, pues en vista de que estas tareas no tienen validez ecológica. Validez ecológica quiere decir que tiene que ver o que revierte en mi día a día, ¿no? Que realmente yo hiciera una tarea computerizada que luego tuviera una transferencia a mi vida real. Esto sería validez ecológica, que lo que yo estoy trabajando me sirve en mi vida real. Por tanto, necesitamos validez ecológica, solo lo vamos a conseguir a través de actividades cotidianas. No puede ser a través de tareas computerizadas, descontextualizadas y totalmente arbitrarias. Y un entrenamiento extensivo, porque hemos dicho que cuando el entrenamiento desaparece, el beneficio desaparece. Por lo tanto, ellas proponen intervenir en escolaridad. Se calcula que estamos en las aulas hasta secundaria unas 17.000 horas en nuestra vida, por lo tanto son muchas horas que podemos aprovechar, muy bien aprovechadas. Entonces estas autoras lo que proponen es una aproximación holística a la mejora de las funciones ejecutivas. Ellas lo que dicen es que como si entrenamos funciones ejecutivas por separado, no hay transferencia, no mejora, no sé qué, lo que vamos a hacer es mejorar el funcionamiento de la corteza prefrontal en general, porque como sabemos que las funciones ejecutivas dependen de corteza prefrontal, pues vamos a intentar que el sustrato neurobiológico esté ok para por lo menos garantizar que las funciones ejecutivas vayan bien, que tengan un buen sustrato sobre el que trabajar. Ellas lo que vieron es que la corteza prefrontal, aparte de ser la parte del cerebro más moderna, la que más tarda en madurar y demás, también es la parte del cerebro que es más vulnerable a las emociones negativas. Es la parte del cerebro más vulnerable a cuando nos sentimos solos, cuando estamos tristes, cuando estamos de bajón, ¿no? De hecho, cuando estamos mal es cuando tomamos las peores decisiones. ¿Os habéis dado cuenta de esto? ¿Sí? Entonces ellas proponen hacer una aproximación holística al funcionamiento de esta corteza prefrontal intentando pues, que sea un clima de aula cálido, emocionalmente afectivo, donde los niños y niñas se sientan acogidos, se sientan que pertenecen. Esto de socialmente incluidos y aceptados, se ha estudiado mucho la importancia del sentimiento de pertinencia, ¿no? De yo entender que esta es mi tribu, y que yo pertenezco a esta tribu y que yo pertenezco a esta escuela. Esto sobre todo se ha estudiado en chicos y chicas de secundaria porque es cuando tenemos el abandono escolar, que a mí es lo que me da terror, ¿vale? El índice de abandono escolar que tenemos con el riesgo de exclusión social y laboral que comporta. Lo que se ha visto es que los chicos y chicas cuando presentan dificultades de aprendizaje pero se sienten vinculados a su maestro o se sienten vinculados a su grupo, no abandonan. Siguen suspendiendo, por decirlo así, pero no abandonan, se quedan. Y esto es garantía. Y se han hecho muchos estudios en secundaria también en donde se ha visto que realmente invertir días, semanas en crear cohesión de grupo revierte a la larga en el funcionamiento de estos chicos, ¿no? Porque la mayoría, cuando explico esto en secundaria, muchas veces me dicen no, es que no tengo tiempo, tengo que acabar el temario, no puedo dedicar horas a hacer cohesión de grupo, ¿no? Pues en estudios, no lo digo yo, en estudios se ha visto que cuando realmente invertimos tiempo, las primeras semanas, en crear una tribu, una comunidad de aprendizaje que construimos conocimiento todos juntos y juntas y todos formamos parte de esto, a la larga acaban más temario. Sí, llegan a dar más temario. Otra cosa es que quedemos todo el temario, no quiere decir que lo aprendan todo, pero bueno, sí que a veces tenemos esta necesidad, pero es nuestra, de pensar que hay que acabar todo el temario. Por tanto, procurar un clima de aula cálido, socialmente incluidos, aceptados, interacciones sociales de calidad.
Sí, esto es importantísimo. Tenemos unos índices de bullying altísimos, con el riesgo que conlleva esto, mortal. Todo a través de dinámicas de juego o por lo menos actividades de libre elección donde el alumno pueda decidir qué quiere hacer o cómo o con quién, por lo menos, ¿no? Que haya cierto margen de poder de decisión porque queremos que tomen decisiones el resto de la vida, ¿no? Y muchas veces en la escuela no les dejamos tomar decisiones. Demandas ajustadas a la zona de desarrollo próximo, esto es más viejo que ir a pie, ¿eh? Esto ya es de Vygotsky, por lo tanto no es ninguna novedad. Y experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, por lo que decíamos, ¿eh? Por poder vincular el aprendizaje a cosas que sí nos van bien o a cosas que sí nos gustan. Esto tiene que ver sobre todo, o sea, si conseguimos esto, ¿no? esta base, es cuando después nos podemos plantear dinámicas de aula que tengan que ver con áreas ejecutivas. ¿Sí? Si tradicionalmente la escuela ha sido un modelo más orientado a la acumulación de conocimientos o a la acumulación de información, tradicionalmente yo no digo que los conocimientos no sean importantes, ¿eh? Lo son. Pero también es importante, o mucho más importante, desarrollar esto, la capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones. Por lo tanto, situaciones de aula que vayan muy enfocadas al desarrollo de el cómo, el por qué y el para qué. Para mí la clave muchas veces es el para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué me va a servir esto a mí? ¿Para aprobar un examen solo? Pues la respuesta motivacional va a ser bajísima. Si solo es para que tú, que encima ya sabes todo de esto, me apruebes. ¿No? Es un para qué que tiene una respuesta motivacional muy baja. Y esto va a requerir pues, del entrenamiento de estas áreas ejecutivas. ¿Cómo voy de tiempo, Esme? ¿10 minutos? Vale. Algunas ideas, ¿vale? De cómo promocionar este cómo, por qué y para qué. Por ejemplo, a través del aprendizaje a partir de preguntas productivas. ¿Sí? No sé si conocéis la diferencia o la diferenciación que hizo San Martí sobre preguntas productivas y reproductivas. La pregunta reproductiva es reproduce lo que yo he dicho. ¿No? Copia lo que yo he dicho, lo que sale en el libro de texto, en el examen. Cópialo exactamente igual. Sí, esto es reproductivo. Copio lo que había dicho el profe, copio lo que ha dicho el libro de texto, copio lo que sale aquí y lo copio y lo reproduzco. En cambio, las preguntas productivas requieren crear soluciones nuevas o crear respuestas que no han sido dadas en el aula. De hecho, San Martí, luego si nos da tiempo hablaré un poco de evaluación, ella siempre dice lo mismo, que la evaluación o cuanto planteemos la evaluación, nunca podemos plantear la evaluación como repetir lo que se ha hecho en el aula. La evaluación para ella es transferir lo que se ha aprendido en el aula a una situación nueva. Porque si no estamos pidiendo reproducción y no producción de contenido, o no producción de ideas nuevas, o no producción de soluciones nuevas. Por lo tanto, esto es aprender a realizar preguntas productivas de una forma que ya esté como más o menos habituada. Y esto requiere tiempo. Lo digo porque muchas veces tenemos prisa en el aula. No, dime esto ya. Y muchas veces producir una respuesta requiere tiempo. Necesito pensar y dar ese tiempo, ¿no? y tenerlo en cuenta también a la hora de trabajar la creatividad en los timings. Introducir elementos que impliquen incongruencia o contradicción. Esto es brutal. Sí, esto cuando presentamos una incoherencia, cuando presentamos una contradicción, cuando presentamos, esto ya lo hablaba Piaget cuando hablaba del desequilibrio cognitivo, del conflicto cognitivo, es insoportable, no podemos soportar la incoherencia porque estamos diseñados para vivir de forma coherente o equilibrada, muchas veces autoengañados, pero bueno, el autoengaño nos sirve para estar tranquilos y tranquilas, pero cuando nos presentan una contradicción es inevitable, hay que resolverla. Yo, por ejemplo, recuerdo un trabajo por proyecto súper bonito que vi en una escuela de primaria de los niños más grandes, de quinto y sexto. ¿Os acordáis que en 2010 hubo 2 terremotos muy seguidos? Uno de Haití que fue demoledor, sí, que no sé, como 500.000 personas muertas, o sea, algo muy, muy bestia. Y al cabo de un mes hubo otro terremoto en Chile, mucho más fuerte, con muchos menos muertos. Esto era una escuela en la que estaban acostumbrados a leer el periódico cada día. Y cuando leyeron esta noticia se acordaron del terremoto de Haití y pensaron, ¿pero cómo puede ser un terremoto mucho más fuerte y muchos menos muertos? Automáticamente, ¿qué empezáis a hacer ahora? A buscar explicaciones. No lo podéis evitar, no podéis ir a dormir. Pues bueno, pues hubo menos muertos y me da igual. No, este desequilibrio cognitivo nos incomoda y automáticamente empezamos a pensar, densidad de población. ¿Estaban avisados? ¿Cómo eran las casas? ¿Dónde estaba la falla? Automáticamente empezamos a hacer esto. Esto es función ejecutiva, esto es resolución de problemas, esto es toma de decisiones y esto es curiosidad y esto es motivación, porque necesitamos entender qué es lo que pasó
allí, ¿no? Y acabaron haciendo un trabajo súper bonito, con una maqueta y bli, 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 bueno, muy chulo. Es solo un ejemplo, ¿no? Pero cómo las contradicciones encienden esto. Y las contradicciones las podemos provocar. Con los más pequeñitos es muy fácil porque todo es descubrimiento y todo es nuevo. Con los más mayores cuesta más porque ya han visto mucho mundo, ¿no? Pero podemos provocar la contradicción y es muy potente realmente si lo enfocamos desde ahí. Luego todo lo que tenga que ver con el learning by doing, ¿no? Propuestas de experimentación, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en indagación, todo esto. Y sobre todo lo que tenga que ver con relacionar contenidos de diferentes asignaturas. Esto potencia, y de hecho lo comentaba antes la consejera, ¿no? Que realmente nuestro cerebro no está parcelado en áreas de conocimiento, ¿no? Sino que el aprendizaje siempre es holístico y entendemos el mundo de una forma holística. Por lo tanto, si yo hago aprendizajes holísticos, estoy creando redes neurales más extensas que me van a ser más útiles el día de mañana. Lo que nos interesa que los niños y niñas aprendan en la escuela son cosas que les va a servir en el futuro, en situaciones que todavía no podemos ni imaginar. Por lo tanto, creemos redes neurales muy extensas porque el día de mañana las van a poder utilizar. En cambio, si hacemos aprendizajes muy concretos, solo sirven pues para aprobar el examen y ya, ¿no? Y esto es, bueno, es un problema motivacional importante. Esto tiene mucho que ver con lo que muchas instituciones internacionales piden. Supongo que conocéis el informe de Loors, que hace un montón de años ya de esto, ¿no? Y como que todavía no ha calado. El informe de Loors, de 1996, de hecho se llama La educación encierra un tesoro, pero fue dirigido por Jacques Delors y todo el mundo lo conoce por informe de Loors. En este caso lo que hicieron fue juntarse a un montón de pedagogos muy listos y muy expertos en el tema y decidieron cuáles eran los pilares de la educación para el siglo XXI, que ya llevamos unos añitos, en el siglo XXI, y decidieron que era tan importante aprender a conocer, que es lo que tiene que ver con conocimiento, cultura y aprender a aprender, pero después conocimiento o aprendizaje competencial, de convivencia y de aprender a ser. Todo esto tan importante como el conocimiento en sí. Lo digo porque muchas veces se nos va y nos centramos solo en el primero o como mucho el segundo. ¿Por qué? Porque esto muchas veces lo estamos trabajando pero no lo evaluamos. Volvemos a lo de antes, Si yo no lo estoy evaluando, el niño o la niña entiende que esto no es importante. Si yo no pongo el foco en esto y no recojo evidencias de esto, el niño o la niña va a pensar que no es importante, que lo único que es importante es lo que me van a pedir en el examen. Por lo tanto, pásame el PowerPoint, que yo lo que quiero es lo que va a salir en el examen, ¿no? Y todo lo demás pierde importancia. Por tanto, esto hace un montón de años que ya se dijo en la UNESCO. Hace unos años también la OCDE hizo un documento muy similar en el que se hablaban de los 7 principios del aprendizaje y hablaban básicamente de esto, los aprendices en el centro, aprendizaje social, no individual, las emociones, reconocer las diferencias individuales, reconocerlas, incorporarlas, ¿no? Como un valor, realmente la diversidad y aprender a convivir con ella. Incluir a todos, la escuela inclusiva, que ya sabemos que es una utopía, pero es una utopía hacia la que queremos caminar. La evaluación para el aprendizaje, que para mí es la clave, ¿no? Para mí muchas veces la perversión del sistema es la evaluación. Porque en función de la evaluación yo acabo pensando o acabo estructurando toda mi práctica educativa, ¿no? Porque qué es lo que se va a evaluar y de qué manera. Y entrenamos eso, cuando muchas veces nos interesaría hacer cosas muy diferentes. ¿Para qué queremos usar esta evaluación? ¿Para hacer un ranking de niños y poner notas? ¿O para evaluar la situación de enseñanza-aprendizaje, ver dónde están las dificultades, qué es lo que puedo cambiar, qué depende de mí, qué necesita este, qué necesita este, qué necesita este? Esto sería una evaluación informativa, ¿no? Pedagógica, ver realmente qué es lo que está pasando y dónde puedo intervenir. La evaluación que hacemos normalmente es una evaluación finalista en la que hacemos un ranking de notas, ¿no? Y si yo tengo un 7, estoy por encima de ti, si tú tienes un 6, y nos quedamos con esto, que es muy poco informativo. Y aquí, una de las cosas que más tenemos que desarrollar es el feedback. Lo importante que es dar feedback a los niños y niñas para que mejoren. No lo decíamos antes, el que se automonitoriza, genial. Pero el que no, hay que decirle qué es lo que hay que mejorar, por dónde, por qué, para qué. Y dar feedback cualitativo, ¿no? No solo poner una nota. Yo a mis alumnos, vamos, es que si no vienen a revisión de examen no ven ni la nota. Porque si no, ¿para qué hago un examen yo? Para mí. Si lo hago para ellos, ¿no? De hecho, el examen o la evaluación como una estrategia de aprendizaje más. Que aprendan haciendo ese examen, ¿no? Que no sea solo... Vale, ¿me estoy pasando?
Vale. Y construir conexiones horizontales, que tiene que ver con esto, con trabajo con proyectos, conectar diferentes ideas con otras. Esto es lo que acabamos de comentar. Un ejemplo de pregunta reproductiva. Acabamos de estudiar las partes de una flor, que me encuentro en el examen una flor que me dice, pon las partes de la flor. Esto es una pregunta reproductiva, estoy reproduciendo un conocimiento. Pregunta productiva. La madre de Marta le ha dicho que no debe coger flores en el bosque, pero ella no sabe por qué. ¿Cómo le explicarías a Marta que no se deben coger flores en el bosque? Es el mismo contenido curricular vinculado a una situación, a un contexto donde hay otros elementos que se tienen que relacionar. Tengo que poner en marcha o aplicar un conocimiento a una situación novedosa. Esto sería una pregunta muy simple, un ejemplo muy tonto de lo que sí es una pregunta reproductiva. Cojo un conocimiento y lo aplico a una situación novedosa. Esto no lo hemos visto en clase, porque si lo hemos visto en clase lo que hago es reproducir lo que se dijo en clase. No tengo que generar una respuesta nueva. Esto tiene que ver también con habilidades de pensamiento, de las más básicas a las más elevadas. Esto, de hecho, es una revisión de Anderson y Kadlow que añadieron en la cúspide crear. ¿Sí? Si estas son las habilidades más básicas, recordar y comprender, aplicar, analizar, evaluar. La taxonomía de Bloom acababa en evaluar y la revisión añadió un último piso que tiene que ver con crear, con la creatividad, con elaborar productos nuevos y originales. ¿Me da tiempo a hablar de creatividad? Seguro. Vale, si tuviéramos tiempo, haríamos la dinámica del clip. ¿La habéis hecho esto alguna vez? ¿Cuántos usos puede tener un clip? ¿Para cuántas cosas puede servir un clip? ¿Vale? Si tuviéramos tiempo, haríamos una listita y tal. Y veríamos que no se nos ocurren tantos, ¿no? De hecho, seguramente nuestro pensamiento mucho más convencional nos dificulta el pensamiento divergente y nos cuesta encontrar usos muy disparatados de lo que podría ser un clip, ¿no? Cuando yo esto lo hago en clase, normalmente hago una mini competición, aunque yo soy cero competitiva, de verdad, pero reconozco que les engancha, de a ver quién ha sido más creativo. Y les pido, ¿quién tiene más opciones? ¿No? Pues yo 15, yo 20. Vale. Porque la creatividad tiene que ver con fluidez, con dar muchas posibles soluciones, no una. ¿Sí? Si solo doy una, soy muy poco creativa, no puedo salir de una única idea. ¿Ok? Luego les pido, ¿cuántas de estas se parecen entre ellas? Si se parecen, porque claro, lo he puesto para una pulsera y para un collar, es lo mismo. ¿Vale? O sea, estas las tachamos, porque tienen que ser diferentes entre sí. Si no, es exactamente la misma estrategia, más o menos maquillada. Y por último les pido, ¿quién cree que tiene el uso más original, el que nadie más lo ha dicho? Y siempre hay otra persona que ha pensado el mismo. ¿Vale? Aunque yo crea que pensar... Bueno, me acuerdo de un alumno que dijo que para quitarse la roña de las uñas. Pensé, ¿es original? Pues otro lo había puesto. También, o sea, realmente al final el pensamiento es muy convergente cuando somos adultos, ¿sí? Por tanto, tiene tres partes. Tiene fluidez, muchas posibles soluciones. Tiene flexibilidad, que tiene que ver con diferentes soluciones, no que sean muchas más de lo mismo. Y la originalidad, que tiene que ver con lo que nadie más ha hecho, con alejarse mucho de estas ideas convencionales, ¿sí? Esto cuando ya somos adultos nos cuesta, porque nuestro pensamiento está muy amoldado a lo que es la lógica, a lo que es el sentido común. En cambio, los niños siguen despuntando en tareas de este tipo, ¿no? Esto es un ejemplo, evidentemente no es que sean más listos, sino que son más flexibles. Y esto era un experimento en el que tenían que pensar diferentes usos para un tornillo, creo que era, y los alumnos universitarios, al ser adultos, tenían un pensamiento mucho más convergente, mucho más el sentido común, y tenían muchas menos opciones que los niños y niñas que decían chorradas y tonterías, pero que eran mucho más originales lo que decían, ¿no? Es como que realmente nos vamos pareciendo cada vez más, ¿no? El pensamiento adulto acaba siendo muy convergente. ¿Qué sabemos a nivel cerebral? Esto lo comentamos el otro día, ¿eh? La creatividad tiene que ver sobre todo con mayores conexiones interhemisféricas, ¿sí? Porque estamos hablando de conectar las ideas que ya tenemos de una forma original y diferente, y esto tiene que ver con conexiones distales, por tanto, más conectividad entre los dos hemisferios y sobre todo a nivel prefrontal, que es función ejecutiva. Sí, esto es un estudio que se hizo de neuroanatomía, cómo son los cerebros de las personas que son más creativas, ¿no? Y las diferencias neuroanatómicas iban por ahí, tenían más conexiones, más conectividad y sobre todo en corteza prefrontal. ¿De qué manera estamos potenciando el pensamiento creativo en el aula? Importantísimo, actividades abiertas, que no sean de respuesta única. Sí, las actividades de respuesta única están dirigiendo al pensamiento único y todos y todas sabemos lo peligroso que es el pensamiento único.
¿sí? Por lo tanto, actividades abiertas donde haya más de una opción correcta. Porque si no, los niños y niñas aprenden a que solo hay una solución, a que solo hay una verdad. Les vuelve muy rígidos esto, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, que está en la edad de esto, le peta la cabeza cuando le digo, no, es que cada cual tiene su parte de razón y cada cual tiene su verdad. Es como, no, tiene que haber una única verdad. No sabemos cuál es la verdad, ¿no? Cada cual tiene la suya. Por lo tanto, actividades abiertas, que también sea interesante que pasen cosas que no estamos esperando. Pensamiento divergente va por aquí. Dejar tiempo, esto lo comentamos, ¿vale? Si yo realmente quiero estimular procesos creativos, debo permitir que pase tiempo para poder realmente hacer chup chup y que salga alguna cosa interesante y no ir con prisas. Y los descansos cerebrales. Los descansos cerebrales tienen que ver con el aburrimiento. ¿Sí? No sé si alguien conoce lo que es la red por defecto, la Default Network. Esto se descubrió hace unos años básicamente porque se quiso estudiar qué hace el cerebro cuando no hacemos nada. Que esto es casi nunca, porque ahora estamos siempre con el móvil. Pero antes, cuando estábamos empanaos y cogíamos el tren y de golpe ya habías llegado, ahí habías hecho Default Network. Cuando estamos en babia, ¿no? ¿Qué se dice? O estamos empanaos. Cuando estamos haciendo Default Network, estamos activando áreas del cerebro muy distales que promueven procesos creativos. Sí, tiene mucho que ver con la creatividad. Cuando estamos focalizados, cuando estamos con el hacer, venga, ahora, sí, sé creativa ya. No. Yo soy creativa cuando estoy relajada, cuando ¿sí? Es muy diferente el proceso creativo cuando realmente todo esto se respeta. Por lo tanto, los descansos cerebrales y no hacer nada es muy recomendable. Para los adultos también, ¿eh? ¿Cuántas de vosotras y cuántos de vosotros permitís no hacer nada durante media hora al día? Siempre hay lavadoras que poner, siempre hay exámenes que corregir. Si realmente supiéramos lo importante que es esto, todo el mundo se lo pondría en la agenda. Media horita al día de no hacer nada. Como no sabemos esto, pues nos vamos a hacer yoga o nos vamos a hacer mindfulness, porque no sabemos no hacer nada, ¿no? Esto es un problemilla. Y los niños, más. Sí, los niños y niñas necesitan aburrirse un montón. Vale, dar iniciativa, respetar intereses, potenciar la imaginación. Esto, hay un programa, no sé si lo conocéis, que se llama Filosofía 318 de la Universidad de Girona. No hacen filosofía, es como un programa que realmente tiene actividades como para ayudar a pensar o enseñar a pensar, y tienen actividades muy chulas que potencian la creatividad. En este caso, por ejemplo, esto es una actividad que se llama Juguemos a Pensar, en la que les ponen diferentes cuadros o imágenes y tienen que imaginar si es el principio de la historia, si es el final, qué está pasando, qué posibles finales hay. Tiene mucho que ver con la imaginación. Sí, y romper con convencionalismos, ¿no? De fueron felices y comieron perdices, y que esto ya está todo escrito. Trabajar con material versátil, evidentemente. Cuanto más versátil e inespecífico sea el material que podemos proporcionar, las soluciones van a ser más diversas, más diferentes entre ellas. Ya sabéis que a mí me gusta más infantil, no sé si lo habéis notado. Y todo lo que tiene que ver con propuestas de experimentación. Las propuestas de experimentación, tal y como las entendemos nosotros, que son propuestas sin directividad, sino que preparamos un material, hay una propuesta con un objetivo de aprendizaje muy claro, pero que permitimos que pasen cosas diferentes a las que probablemente esperemos que pasen, ¿no? Pero sin directividad, entendiendo que los niños y niñas son capaces e inteligentes y van a hacer una acción intencionada para resolver algo, y respetar eso, porque si no, llega la maestra y le dice, no, mira, que se hace así. Y ya se lo ha cargado todo. Y esto nos pasa, En la universidad creamos un espacio, un Lab 06 para niños de infantil, y teníamos que hacer un entrenamiento antes a las maestras de, por favor, no interfiráis. Los niños y niñas lo van a hacer, solo hay una regla, que es no romper nada, ni hacer daño a nadie y tal. Pero lo demás es libre elección. Porque si no, de verdad, nos cuesta mucho al adulto, ¿no? Cuando sabemos que lo está haciendo mal. Muérdete la lengua, ¿no? Echa un paso atrás y que lo haga el otro. Y ya está, porque sé que ya voy, seguro que me he pasado, pero seguro.